17 horas 42 minutos y volvemos con más Pueblada para hablar un poco particularmente de algo que también pasó esta semana, porque más de 60 intendentes e intendentas de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, agrupados en la Federación Argentina de Municipios, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque y la vicegobernadora Verónica Magario, se movilizaron al Ministerio de Capital Humano a hacerle un reclamo no solamente justo, sino también urgente a Sandra Petovelo. Porque esta semana se reunieron en el marco de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, para hablar de un tema que ha sido preocupante y que viene siendo preocupante en las gestiones locales, que tiene que ver con la asistencia del gobierno nacional a los municipios como la obligación que tienen, no solamente desde una cuestión constitucional y demás, sino también desde una cuestión lógica que tiene que ver con el contexto actual donde estamos viviendo ahora. Y algo concreto es que fueron a pedir básicamente que se liberen los fondos que están retenidos desde la Nación, que se reactive la obra pública y que se recompongan los recursos frente a la caída de la coparticipación que se está sucediendo actualmente. Pero además llevaron un documento con un diagnóstico bastante duro, podríamos decir, que tiene que ver con la caída de la actividad, la pérdida del poder adquisitivo, mayor pobreza que se está dando en nuestro país y cómo los municipios están cada vez más complicados para sostener lo esencial. Pero bueno, esto no es solamente una cuestión técnica de números, ni mucho menos, sino que tiene que ver también con una realidad concreta que ya la veníamos hablando en el primer bloque, que lo hablamos programa tras programa, que tiene que ver con lo que sucede, por ejemplo, cuando se frena la obra pública en ciertos edificios, lo que sucede cuando se frena la obra pública en autopistas, en calles, en situaciones donde se termina complejizando no solamente la vida de los argentinos y argentinas en la cotidianeidad en general, ¿no? Para el desarrollo de la misma, sino en situaciones que pueden ser mucho más complejas a lo largo del tiempo, como cuando hablábamos de lo que sucede cuando una obra pública de una calle, por ejemplo, no se realiza y hay mayor probabilidad básicamente de accidentes, por ejemplo. Pero bueno, frente a todo eso también hay una cuestión que tiene que ver con lo que sucede con nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Porque cada vez que hay una escuela que no se construye, cada vez que hay obras públicas de agua, cloacas en barrios que no se hacen, que quedan a mitad de camino, también estamos viendo cómo se termina complejizando la vida de personas que no pueden acceder ni siquiera a lo más básico. Y algo de lo que se habla es, por ejemplo, de más de 1.000 obras frenadas, y a esto también se suma otro problema que tiene que ver con el recorte que venimos viendo desde el día 1 en el gobierno de Milei, con áreas sensibles como las jubilaciones, como educación, como la asistencia social en general. Pero bueno, qué mejor que escuchar a uno de los protagonistas de esta jornada, con el video número 1 con Andrés Larroque respecto a lo que sucedió esta semana. Bueno, estamos en la Federación Argentina de Municipios, recién venimos de tratar de entregar un documento firmado por la gran mayoría de intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, donde reclamamos al Ministerio de Capital Humano que se haga cargo de la deuda que tiene con la provincia de Buenos Aires en materia de servicio alimentario escolar. Son 220.000 millones de pesos acumulados en estos 2 años y medio de gestión de Milei. Nosotros lo decimos con toda claridad, hay que cambiar las prioridades que tiene el presidente. Milei, tenés que hacerte cargo, menos Adorni, más alimentos, más comida para los chicos y las chicas en las escuelas. Venimos a acompañar al Cuervo Larroque y al gobernador Axel Kicillof en este reclamo de los alimentos que están dejando de llegar a nuestros barrios, a nuestras escuelas y a nuestra familia. Milei, hacete cargo, la gente está dejando de comer y no lo podemos permitir. Por eso acompañamos al gobernador, acompañamos al Cuervo y vamos a acompañar a los vecinos de Seiza para luchar para que nos devuelvan los alimentos y los fondos que le han quitado al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Haciendo un reclamo al gobierno de Javier Milei, que está llevando una política económica adelante que está destruyendo a todos los argentinos, y le estamos pidiendo que le devuelva a la provincia los fondos que realmente no le está girando. Por una crueldad más que nos está sometiendo este gobierno nacional. La crueldad, estamos hablando de nada más y nada menos que de los alimentos, del plato de comida. Y venimos los intendentes a reclamarle al gobierno nacional lo que le corresponde a cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires.
escuchábamos un poco de lo que fue esa jornada sucedida el día miércoles, el mismo día donde hacen este intento, ¿no?, los distintos intendentes junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad de entregar un documento a la mismísima ministra de Capital Humano o a alguien de los funcionarios públicos correspondientes a su área. Y pasó algo muy claro, ¿no?, que es que cuando llegan al ministerio se encuentran con una situación de total nada, ¿no? Podríamos decir básicamente porque no había tal ministra, no había tales funcionarios públicos que reciban esta demanda, no había nadie que se haga cargo de esta situación, que es no solamente preocupante en términos de números y demás, sino que es angustiante para la población en general. Y frente a esto, también, ¿no?, cómo se termina manifestando algo muy claro, que es que les comunican a los diferentes intendentes y al ministro que la ministra Sandra Petovelo estaba en otra reunión, ¿no?, como si fuera que estaba en una cuestión de gestión o algo por el estilo, y solamente un ratito más tarde se dan cuenta de que en realidad estaba en el Congreso haciendo el aguante a Adorni, nada menos de la gestión de ella que realizar que eso. Pero bueno, escuchando un poco lo que ha sido este día, algo de lo que mencionaba el ministro Andrés Larroque y que lo podemos profundizar un poquito más, tiene que ver con las cifras de la deuda, y particularmente detalla que Nación le debe a la provincia más de 220.000 millones solamente en concepto de asistencia alimentaria, que es una locura pensar en esa cantidad de plata que no ingresa desde la Nación a la provincia y que claramente se manifiesta en cuestiones concretas en la vida de los pibes, las pibas y de todas aquellas personas que son parte de este sentido. Y el foco está puesto en las escuelas porque el reclamo central que hace la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el servicio alimentario escolar y el programa MESA. ¿Por qué? Porque la provincia denuncia que mientras la inflación interanual de alimentos supera el 50%, la Nación solamente aumentó la partida un 10%, que en la práctica es básicamente un retiro de este financiamiento. Mientras en realidad Sandra Petovelo dice que aumentaron la inversión, que le ponen mucha onda, que le ponen mucha garra, cuando en realidad sabemos que no, y más si se jacta este gobierno de ser justamente el mayor ajustador de la historia como algo recontra hiper archi mega positivo, ¿no? Y ante este recorte nacional que pasó de cubrir el 33% al 14% del programa, Axel Kicillof además anuncia que en la provincia se aumenta la inversión propia de un 30% para intentar sostener los platos de comida de 2,5 millones de pibes y pibas que asisten a comedores escolares bonaerenses. Entonces, frente a un contexto de constante regresión de derechos, lo que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires es: nosotros no solamente nos vamos a seguir haciendo cargo en general, sino que además le vamos a poner mucho más de lo que podamos para poder tranquilamente de alguna forma intentar acompañar a estas familias que se encuentran cada vez en un contexto de mucha mayor vulnerabilidad. Pero esto no es algo que hayamos mencionado solamente hoy o que lo hayamos mencionado en alguna que otra ocasión, sino que también es algo de lo que estuvimos charlando, sin ir más lejos, la semana pasada con Bernarda Meglia, que es subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y nos decía lo siguiente, Bernarda Meglia, en el video número 12. A pesar de, como decías, la deserción del gobierno nacional, la situación de crisis que estamos viviendo, esta semana pudimos anunciar el 30% de aumento en el servicio alimentario escolar, haciendo que la inversión de este programa pase de 41.000 millones de pesos a más de 54.000 millones de pesos por mes. Uh-huh. Y a su vez esto va acompañado también de una duplicación del programa MATE, que es el módulo alimentario territorial, y sumamos también el aumento del 25% en los programas sociales. Los programas sociales, cuando digo así en general, digo concretamente ahora en abril, aumentan el programa Unidades de Desarrollo Infantil y también aumentamos de manera inmediata el programa de centros juveniles y los centros de integración social. Luego progresivamente van a ir aumentando a partir de mayo el resto de los programas, como el programa Envión, programas destinados a personas mayores, a personas con discapacidad, así que dentro de todo este panorama tan oscuro y complejo, creemos que es una gran noticia para todos los bonaerenses. Qué importante esto que hace la provincia de Buenos Aires en este contexto donde hay una constante de ajuste, de regresión nuevamente de derechos, de dejar de lado las necesidades de las familias de todo el país en general, de los bonaerenses en particular en este caso,
y la importancia que conlleva seguir pensando en el acompañamiento a las familias, ¿no? Y además particularmente el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes a través de esto, ¿no? Del programa Envión, del programa de Unidad de Desarrollo Infantil, del programa MESA, todos aquellos que demuestran la necesidad de seguir haciendo un acompañamiento mucho más profundo en un momento donde la gente vemos que se queda sin laburo todos los días, donde la situación se hace más compleja por todo lo que mencionábamos antes, pero donde la provincia busca garantizar un presente lo menos terrible posible, porque eso también es una realidad, ¿no? En un contexto tan complejo y tan horrible, es por lo menos alivianarlo de alguna forma, pero también pensar en la posibilidad de que exista algo mejor a futuro, ¿no? De construir esa alternativa, de construir también la posibilidad de que todo esto no sea algo que va a quedar así para siempre, sino que por el contrario, digo, se puede modificar, se puede revertir, y que camino a eso tenemos que construirlo en esta gran pueblada. Posterior a la movilización al Ministerio de Capital Humano, los intendentes se reunieron también junto al gobernador Axel Kicillof, y un poco contaba él sobre el encuentro lo siguiente, escuchando el audio número 2, el video número 2. Es un reclamo tan claro, tan fuerte, tan legítimo, tan genuino, que han acompañado intendentes e intendentas de todos los sectores políticos y de todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, porque es algo que se va reproduciendo en cada uno de los ámbitos, en cada una de las áreas en los que toca dar respuesta a una crisis que se va haciendo cada vez más aguda. La crisis laboral, la crisis social, la crisis económica que se está viviendo es cada vez más profunda. Ante eso, obviamente, lo que empieza a pasar es que el gobierno nacional, que tomó la definición de destruir el Estado de adentro, de hacer el recorte más grande de la historia, de llevar adelante políticas también que generan una caída de la producción industrial, la apertura importadora, bueno, las consecuencias de esto 2 años después son cada vez más graves y se han espiralizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el gobierno nacional insiste con descargar la responsabilidad, con hacerse el distraído, recortar fondos y no afrontar la crisis que genera, y descargar la responsabilidad sobre gobiernos locales y gobiernos provinciales. Uno de los puntos más graves y más notorios hoy es que también al gobierno de la provincia de Buenos Aires le han restringido la asistencia que dio históricamente el gobierno nacional en los comedores de las escuelas. Eso es lo que estamos planteando hoy. No se pueden hacer más los distraídos, no pueden tirar la pelota afuera o tratar o pretender que los problemas que ellos generan sean responsabilidad o sean algo para reclamarle siempre a otro. La verdad es que es un gobierno nacional que engendró una crisis, engendró un recorte y tiene que dar una respuesta. Bueno, y vuelve a aparecer primero lo claro, ¿no? de esta síntesis que hace el gobernador respecto a la situación que se está viviendo de nuevo, ¿no? En todo el país en general, pero bueno, particularmente hablando ahora de la provincia de Buenos Aires, y la importancia que tiene seguir construyendo esta dinámica colectiva donde en este caso participaron intendentes de todo el arco político, ¿no? Porque la situación afecta a todos, afecta a la oposición a nivel nacional, afecta a los intendentes que son vecinalistas, afecta a los intendentes peronistas, afecta a cada uno de ellos que se encuentran en una situación donde hay municipios donde ni siquiera se sabe si se va a poder pagar el aguinaldo de ahora del mes de junio a julio. Entonces, frente a todo eso, hay una cuestión muy concreta que tiene que ver con la necesidad de que el gobierno nacional, como plantea el gobernador, se haga cargo, deje de mirar un costado, pero también la necesidad de poder trasladar estas demandas como una cuestión que no tiene que ver con lo individual, sino que tiene que ver con la importancia de lo colectivo y la importancia de la solución, que tiene que ver con todo aquello que se puede lograr cuando pensamos de manera comunitaria, cuando pensamos también de manera conjunta en todo aquello que nos han quitado, pero también todo aquello que podemos volver a recuperar si nos ponemos a pensar juntos y juntas cómo salir adelante en un contexto donde hay un gobierno nacional que lo que viene a plantear es la constante individualización, la deshumanización, todo aquello que ya conocemos a través de los discursos de Milei, de los discursos de los distintos funcionarios y también de las acciones de todos aquellos, y como desde la provincia de Buenos Aires en particular, ya que estamos hablando de la misma, tenemos una situación donde todo lo contrario, ¿no? Se plantea constantemente la importancia de seguir construyendo ese estado presente que nos vienen a decir que ya no existe más.
Sí, es gravísima esta situación donde, como dice siempre el mismo Axel incluso, no es que el Estado Nacional o Milei le quite recursos a Axel en tanto gobernador u opositor al gobierno nacional, sino se lo quita a todos los bonaerenses o a todos los habitantes de cada uno de los municipios también, a los que no le transfiere estos recursos y que se hacen cargo de una demanda creciente en este contexto de crisis social, donde los alimentos, por supuesto, perdón, donde la situación alimentaria toma especial trascendencia y urgencia por la gravedad del tema y por lo delicado de la situación para muchísimas familias, y esto que explicabas, Pri, recién, en este contexto de crisis social. Los municipios y la provincia de Buenos Aires se hacen frente a esta inversión, la hacen crecer como puedan, y el Estado Nacional se borra, ya lo viene haciendo progresivamente en los últimos años, y pasó de cubrir 33% de la prestación del servicio alimentario escolar a estos montos ínfimos en lo que está ahora, en un año en el que aún no ha transferido. Y cuando los intendentes, los funcionarios de la provincia van a pedir, bueno, bien decías vos, no se los recibe, e incluso con lo que se encuentran estos intendentes y funcionarios cuando llegan al Ministerio de Capital Humano es con la custodia policial del edificio, como toda respuesta y representación del Ministerio de Capital Humano. No pudieron ni siquiera hacer entrega formal del petitorio. Sí, perdón, pensaba también en un detalle que mencionaba el Cuervo Larroque el otro día, que tiene que ver con la diferencia de los sucesos del conurbano, conocidos como sucesos del conurbano, que se empiezan a trasladar a los municipios del interior de la provincia, ¿no? Como la mención que hace particularmente a la aparición de comedores populares, por ejemplo, que es algo que lo vemos en lugares del conurbano bonaerense, pero que en el interior de la provincia no existían, ¿no? Como ese concepto de ir a un lugar a recibir comida era algo que no aparecía, que era muy poco, y que ahora de pronto los municipios se empiezan a encontrar con una demanda mucho mayor, ¿no? En esto de que mencionabas también sobre cómo lo alimentario empieza a trascender desde otro lugar, y cómo todos esos sucesos que en realidad estamos buscando constantemente en los gobiernos populares que se extingan de alguna forma, empiezan a aparecer desde un lugar mucho más fuerte, y además desde un lugar mucho más incontrolable, ¿no? Entonces con más razón la necesidad de seguir organizándose, y la necesidad también de poder pensar en propuestas concretas, en propuestas reales, en proyectos de país que tengan un sentido y que realmente puedan incluir a toda nuestra población en general. Sí, tal cual, y pensaba mientras te escuchaba, toda la alocución a lo que estuvo pasando en esta presentación de los intendentes, de la fama hasta la fallida visita a Petovelo, fallida porque, como vos decías, Petovelo estaba haciéndole el aguante a Dorni en sus declaraciones sobre esta corrupción que venimos denunciando. Qué importante es la perspectiva y las definiciones políticas, ¿no?, que toma en este caso el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando hace una reunión con los 135 municipios y decide cómo repartir presupuestariamente, ¿no?, a todos los municipios, e incluye a aquellos cuales obviamente los representan el PRO o la Libertad Avanza, entendiendo que no es una política que va a los intendentes, sino que va a los bonaerenses. Bueno, lo mismo es lo que decía recién el Chino con respecto a la provincia de Buenos Aires y a Axel Kicillof. Este ajuste brutal que hace la nación ante la provincia de Buenos Aires, estos 220.000 millones de pesos que Petovelo le roba a los alimentos de la provincia de Buenos Aires, no es nada más que hacia el gobernador, sino que es a cada uno de quienes habitamos la provincia de Buenos Aires, y eso me parece que es lo que tenemos que también empezar a charlar con los vecinos y vecinas,
porque cada vez que falta un alimento en un comedor, como decías vos, Pri, o cada vez que falta ahora un alimento en algún colegio, la responsable y nada más y nada menos que la cara de ese faltante es Sandra Perodero. Bueno, cerramos este tema que vamos a seguir con mucha atención, por supuesto, para ver cómo evoluciona y que ojalá también se pueda conseguir que el gobierno nacional se haga cargo de la parte que le toca en el marco de esta crisis, que se genera, por supuesto, por las mismas políticas macroeconómicas que toma el mismo gobierno. Vamos a recordar antes de cerrar que nos queda el último bloque, nos quedan los últimos 20-30 minutos para anotarse quienes quieran para el sorteo del libro de Ana María Savio, y seguimos andando, libro que tuvo su lanzamiento, su presentación hará 10 días en el marco de las actividades por estos 49 años y que tenemos uno desde Pueblada para sortear, firmado, dedicado por Ana María. Así que envíennos por WhatsApp al 11 3200 0530, 11 3200 0530 o en el chat. Y al finalizar el próximo bloque lo vamos a estar sorteando. Ya estamos en condiciones de anunciar, nos quedan 2 bloques más. Primero tenemos ahora volvemos después de la tanda, pero después en el último tenemos, ya estamos en condiciones de confirmar a nuestra entrevistada, que es ni más ni menos que Carmen Arias. Vamos a estar hablando con ella sobre estas actividades que se realizaron y que se siguen realizando, porque hoy mismo Carmen sigue participando de actividades. Hoy tienen en el distrito de Moreno, por la tarde, hay un homenaje a la Madre de Plaza de Mayo con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Y después, tienen una actividad más el jueves, donde se hace la segunda edición de la Cátedra Libre Eve de Bonafini, bajo el título La Resistencia, con el Tano Catalano y las Madres de Plaza de Mayo. Pero vamos a hablar de todo esto con Carmen antes de cerrar el programa, pero ahora vamos a escucharla en el acto que se realizó el jueves pasado, en el acto central por la celebración de estos 49 años de amor y compromiso. Ya mis compañeras dijeron todo, así que yo voy a agradecer a todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Jorge. Gracias a la gente de Lecuni que ha venido a alegrarnos la tarde. Es un día muy especial para nosotros, los 49 años de nuestra primera marcha. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando muchas veces, pero hoy es un día muy especial. Gracias a los compañeros de la casa que trabajan todos los días acá, que son cumplidores, que son amorosos, gracias a los chicos de prensa también, que también están presentes. Gracias Ana, que ha venido desde Suecia a presentar su libro. Para nosotros es un orgullo, la queremos mucho. Demetrio lo dijo el otro día, que queremos que se quede en la Argentina, pero se nos va. Pero va a volver enseguida. Gracias Demetrio, también nuestro poeta. Gracias Cristina Camaño, también la rectora de nuestra universidad. Gracias Norma, gracias Patricia. Un gran beso a nuestra compañera, se me fue tu nombre, Dora, en recuerdo a su madre, en recuerdo a todas las madres que están, como todos decimos, en otra casa. Hace poco nos pasó lo de Bici, algo que nos conmovió muchísimo. Gracias a todos. Gracias Pina, que me acompañás todos los martes y jueves. Así que, muchísimas... Espero no haberme olvidado de nadie. Por favor, si me olvidé de alguien, que me perdone. Pero muchísimas gracias. Estamos honradísimos de tenerlos acá con nosotros. Y hasta la victoria siempre.
Igual voy a terminar como siempre todos los jueves. Fuera Milei, Cristina libre, Axel presidente de la Nación. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530.